Mi sombra escucha mi corazón en la canción, como el alboroto de aquel viejo arroyo que fluye. Escucha desgarrar el canto sobre la nieve. Bienvenidos una vez más. Hoy día vamos a hablar sobre Tachihara Michizuo, el poeta de la arquitectura condenada. Así que empecemos. Este video se va a basar más que todo con toda la información que he podido recolectar sobre este escritor. En otras palabras, la Santa Wikipedia, algunos artículos que he podido recolectar y en algunos libros en donde se menciona este escritor, debido a que muchos artistas no son de talla mundial, sino que pertenecen a una talla local o de su propio país. Y si se han preguntado sobre el título, no se preocupen, tiene una justificación. Así que como primer punto vamos a empezar con su biografía. Tachihara Michizuo nació el 30 de julio de 1914 en Nihonbashi, Tokio. Fue el hijo de una familia fabricante de cajas. Desde una edad ya temprana demostró un interés hacia el dibujo. En el año 1927, a la edad de 13 años, Tachihara ingresa a la Morioka Third High School, donde se unió al club de arte de dicha escuela. También se unió al club de periodismo, en donde le enseñaron cómo podría presentar sus manuscritos. En el año 1929, el boletín estudiantil había publicado 11 tankas y algunos dibujos de Tachihara, en donde él ganaría la medalla de plata en una exposición del instituto. Después, en el año 1931, él publica una pequeña historia en la revista de su instituto, el cual le deja conocer a un notable novelista llamado Tatsuo Hori. En el año 1933, en su quinto año secundaria, Tachihara decide tomar los exámenes de ingreso a la universidad para estudiar ciencias, carrera que requería el conocimiento del idioma inglés. En el año 1934, él entró al departamento de arquitectura de la Universidad Imperial de Tokio, en donde sus habilidades en arquitectura lo llevó a ser acreedor del premio Tatsuo por 3 años consecutivos hasta su graduación. Se dice que Tachihara se había unido al club de literatura, y aunque ella ha comenzado escribiendo tanka y otros poemas de la forma tradicional, pronto entraría en contacto con el movimiento modernista y pasaría a escribir verso libre. Sus poemas exploran la relación del yo poético con el paisaje natural. Tachihara también empezó a leer poetas occidentales, por ejemplo, los poetas franceses Paul Valéry y Charles Baudelaire, al poeta alemán Rainer Maria Rilke. Tachihara también, por esos años, había sido parte de la revista poética Shiki, fundada por Tatsuo Hori, en la cual fue considerada como una de las impulsoras del movimiento romántico en Japón de los años 30, pese a haber publicado solo 2 números. Cuando Tachihara empezó a trabajar en Ishimoto Arquitectos, él no se sentía muy cómodo y menos a gusto, ya que se sentía encerrado creativamente y no podía expresar las ideas o cómo podía dar forma a las concepciones que él tenía en mente. En marzo de 1938, Tachihara comenzó a experimentar agotamiento físico y una sensación de opresión. Su médico le había ordenado que descansara, ya que estaba empezando a desarrollar tuberculosis. Sin embargo, él emprendió un largo viaje hacia el norte de Honshu y Nagasaki. Al llegar a Nagasaki, llegó completamente exhausto y comenzó a toser grandes cantidades de sangre. La tuberculosis ya había avanzado en grandes formas, por lo que fue hospitalizado. Al regresar a Tokio, los médicos nuevamente le ordenaron descansar, pero su enfermedad ya había afectado a órganos vitales e ingresó en el sanatorio de Tokio. Tachihara padeció esta enfermedad hasta el 29 de marzo de 1939 a la edad de 24 años. Tachihara no tuvo tiempo de publicar más que 2 colecciones de poesías antes de su muerte. Sus obras completas fueron publicadas gracias a los esfuerzos de sus amigos entre el año 1941 y 1943.
el poeta de la arquitectura condenada. El título de esta parte se lo debo a un artículo que he leído escrito por Emoto Hiroshi, un estudiante o ex estudiante de un curso doctoral del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Tokio, Japón. Pero vamos al grano. Como saben, Tachihara Michizuo no vivió demasiado. Él murió entre los 24 y 25 años de edad. Y aparte, como se nos ha mencionado, él había estudiado arquitectura, carrera que ha influenciado mucho en su manera de percibir la vida. Sin embargo, antes de haberse inscribido en esta casa de estudios, él ya escribía, porque deben recordar que él presentaba sus trabajos en diversas revistas, incluyendo el de su escuela. Así que aquí viene el punto. ¿Cómo Tachihara Michizuo se ha convertido en objeto de estudio allá por su país, Japón? Antes de morir, Tachihara había dejado un portafolio con sus trabajos. Dentro había poemas como también bocetos hechos por el mismísimo Tachihara, los cuales fueron publicados por sus amigos, y allí pues el público comienza a conocerlo y los críticos dan sus opiniones o sus apreciaciones sobre el trabajo, convirtiéndolo así en un objeto de estudio. La poesía de Tachihara se encuentra dentro del movimiento neoclasismo de la década de los años 30 en Japón, y en donde particularmente los poemas de Tachihara mostraban una especie de equilibrio, y esto es debido a su búsqueda del balance entre lo artificial y lo natural, lo físico y lo espiritual, lo eterno y lo temporal. ¿Y a qué me refiero? Si se habla de su trabajo, hay que poner ciertos puntos sobre la mesa, como su inspiración, la influencia que tuvo su carrera sobre él, su perspectiva y apreciación sobre los alrededores y más que todo del mundo, ya que su trabajo, según los críticos, lo consideraban puro. Y no lo digo yo, sino que hasta el mismísimo Nakahara Chuya, que tal vez haya leído alguno de sus poemas, dijo esto, y cito textualmente: Tachihara es un poeta puro. Y creo que encontrar un significado a solo esta palabra llega a ser un poco tedioso. Sin embargo, si lo ponemos entre movimientos, porque dije anteriormente que su trabajo pareciese que va más al lado del movimiento neoclasista, y una de las características de este movimiento es la pureza, ya que el fin de este punto es mostrar la verdad, pero mediante la belleza y la estética, transmitir un pensamiento ilustrado mediante la unión de lo útil con lo bello, aprovechando los recursos que tiene a la mano. Y en el caso de Tachihara, ¿cuáles eran estos recursos? Recuerden que Tachihara tenía el conocimiento de su carrera, que era la arquitectura, más sus experiencias que él iba ganando cuando él viajaba a diversos lugares. Y claro que tú pensarás que habrá ido a lugares muy pintorescos, pero la realidad es que él visitaba mayormente lugares muy simples y comunes: un barrio, su casa, una calle, la naturaleza que rodeaba su pueblo, etc. Y de esta forma, gracias a esos detalles y a sus experiencias, él combinó todo ese pequeño conocimiento con los conocimientos de su carrera arquitectura, y de esa forma daba forma a sus futuros escritos, adicionando que algunos poemas de Tachihara tienen ilustraciones, imágenes, en donde son representaciones visuales de lo que él quiere dar a conocer. Y entonces aquí uno piensa que tan influenciable llega a ser una carrera. O sea, Tachihara Michizuo deseaba estudiar una carrera basada en las ciencias, y claro que arquitectura, aunque tenga técnica y esté envuelta en ciertas ciencias, también es considerada un arte, ya que uno de los significados sobre arquitectura dice: es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Tanto la arquitectura como la literatura y otras disciplinas artísticas son aplicadas de forma diferente, pero que dentro de sus conceptos, las características que los rigen llegan a ser similares, ya que deben tener estética, belleza, estructura, composición, técnica y balance, las cuales sirven para dar forma a lo que desea crear el artista. Y en el caso de Tachihara Michizuo, utilizó los conocimientos que le dio la arquitectura, más que todo estas características presentes, para dar forma a sus escritos. Análisis de los trabajos de Tachihara Michizuo. Los trabajos de Tachihara muestran un balance entre lo artificial y lo natural.
Gracias a su carrera de arquitectura, él tuvo otra perspectiva de cómo ver los alrededores, ya que él pudo dar énfasis en diferenciar dos aspectos: la arquitectura natural versus la arquitectura artificial. La arquitectura natural se basa más en la naturaleza o en el ambiente, y la arquitectura artificial se basa en las modificaciones que realiza el hombre sobre la naturaleza. En otras palabras, la arquitectura no se encarga también de esto, de estudiar, ya que uno de los principios es el aprovechamiento de los espacios y modificar el ambiente que le rodea. Entonces, Tachihara Michizo, agarrando estas premisas, necesitó balancear estos dos lados. Y no solamente ello, sino que deben recordar que una estructura no llega a ser una simple estructura, sino que también lleva significado, y con ello también lleva la temporalidad y la eternidad. Y esto va más de la mano con las ruinas que llevan significado o son consideradas obras de arte, y con ello pues han podido transcurrir en el tiempo, y es gracias a que la gente de la actualidad lo mantiene gracias a ese gran significado, la gran enseñanza, o que es una pieza maestra de cómo personas de nuestro pasado han podido construir aquella magnificencia. Y ahora en el caso de Tachihara, ¿cómo podría balancear todo esto? Pues es simple. Recuerden que Tachihara Michizo visitaba diferentes lugares, y entre esos lugares pues es obvio que iba a lugares muy simples, muy comunes, y veía toda la zona, y cómo de ello podría sacar un significado bajo sus sentimientos, ya que el significado que uno le da a las cosas llegan a ser más importantes. Y una de las herramientas favoritas, creo que de los poetas, siempre va a ser el simbolismo, ya que con ello podía representar las emociones y los sentimientos, más el uso de los recursos físicos como objetos para que el lector pueda captar lo que estaba tratando de transmitir. Otra de las características del poeta Tachihara Michizo, más bien que yo considero una curiosidad, es que él trataba de dar mucha énfasis en ciertas palabras. Por ejemplo, como él había vivido y muerto por una enfermedad, la tuberculosis, la palabra sanidad llegó a ser muy importante para él, ya que lo llevó a un grado un poquito más alto, ya que según los kanjis que él escribía significaban guardián de vida. También otro punto que también me encanta es la manera en cómo veía al hombre, ya que él lo categorizó de tres formas: el hombre pensante, el hombre de corazón y el hombre creador. Y se podría decir que estaba creando al hombre perfecto, pero también se puede decir que estaba creando al perfecto artista, ya que necesita tener estas cualidades para dar el siguiente paso, que sería conseguir la armonía y el balance entre el cerebro y el corazón. Y al obtener este punto se podría crear. Sin embargo, a Tachihara Michizo, tanto sus compañeros como algunos críticos también lo consideraban como un talento verde, lo que quiere decir que era un talento en pleno florecimiento que fue opacado por la tuberculosis, enfermedad que lo llevó a la muerte, y lo único que se tiene de él es su primera etapa de escritor, en donde puede llegar a ser una persona muy idealista y que con el pasar del tiempo, ganando experiencia, puede madurar, lo cual hizo con sus viajes. Sin embargo, Tachihara Michizo hizo esto porque tal vez haya sentido ya la muerte muy cerca, debido a que su doctor, cuando lo diagnosticaron con tuberculosis, su médico le pidió que reposara, o si no iba a empeorar, y Tachihara desobedeció. Así que, ganando las experiencias y arriesgando su salud, decidió escribir a grandes revoluciones lo más rápido posible, porque sabía muy bien que su muerte era inevitable. Conclusión: Tachihara Michizo, un arquitecto, un visionario, un escritor condenado, quien encontró en la arquitectura las herramientas necesarias para realzar y afinar su escritura, y a la vez conseguir el balance entre lo artificial, lo natural, lo espiritual, lo físico, lo temporal y lo eterno, y que mediante su gran talento para el dibujo logró representar su inspiración y sus anhelos. Y aunque haya fallecido prematuramente, Tachihara Michizo se podría considerar como una persona con sueños muy ambiciosos, y gracias a la arquitectura y pertenecer a una generación muy joven de arquitectos estimuló más que todo aquel sueño, la cual contiene verdad, belleza y simpleza. Así que recuerda que estas son mis investigaciones, lo poco que puedo aportar. Si me he equivocado, cajita de comentarios. No olvides de suscribirte, comentar, darle un like, activar la campanita y compartir, que nos vemos para la próxima.